Hola, buscadores. Una alumna me pregunta ¿qué es eso del espiritismo? Porque conoce a alguien que está metido en el espiritismo y no termina de entender muy bien de qué va. Vamos a ver. De entrada, lo que se llama espiritismo es un movimiento filosófico que nació ya hace bastante tiempo. En el siglo XVIII tuvo, hacia finales del siglo XVIII, un gran auge. Siglo XIX, un poco, pero principios del siglo XIX. Luego fue perdiendo fuerza y, evidentemente, sigue estando en muchos sitios. En su origen, era un movimiento que intentaba encontrar pruebas de que existe vida más allá de la vida, que cuando nos morimos seguimos vivos. En realidad, que no hay muerte, ¿no? Sino una separación, eso sí, pero que el alma o el ser humano sigue vivo después de la vida. Y para eso lo que hacían era, o lo que hacen, los que lo siguen haciendo, intentar contactar con los muertos mediante diversos sistemas, ¿vale? Las sesiones espíritas se trataba de reuniones de un grupo de personas donde intentaban hablar con los muertos, entablar contacto, que hubiera respuestas, etc. En su momento, yo creo que estuvo muy bien, que era necesario. Fue uno de los muchos movimientos espirituales que salieron en pleno auge de la ciencia, cuando se puso de moda pensar que la ciencia tenía respuestas para todo, y o las tenía o las tendría, y que no se necesitaba nada más. Entonces hubo, por un lado, la religión, que se lo creía todo por fe, sin entrar en razonamiento, y luego, por otro, la ciencia, que digamos que era totalmente racional y no quería saber nada de lo que no pudiera comprobarse en ese momento de una manera fehaciente, física, ¿no? Y entonces, entre estos dos movimientos, que siempre se estaban peleando, digamos, la ciencia y la religión, el espiritismo intentó demostrar de alguna manera que existía parte de lo que las religiones dicen. Todas las religiones coinciden en que existe una vida después de la muerte, que no estamos solo, venimos aquí y luego desaparecemos, sino que seguimos vivos de otra manera, en otras dimensiones. Todas las religiones dicen eso está claro. La ciencia, como no puede comprobar, al menos de momento, nada que no sea físico, pues lo demás es parte de la idea de que no existe, simplemente no lo puede comprobar, no existe y ya está. Y por lo tanto la vida después de la muerte no es aceptable. Estos movimientos espíritas, en su momento, por eso lo digo así, fueron, necesarios probablemente, correctos, necesarios, etc. Esto ha ido sido sustituyendo por otro tipo de investigaciones. Actualmente hay más ese tipo de investigación que hacen psiquiatras, que a través de recuerdos bajo la hipnosis, bajo la sofrología, relajación, visualizaciones, las regresiones, que se llama, intentan recordar partes de esto que ocurre, en este caso yendo para atrás, antes de esta vida, en lugar de ver lo que está fuera de esta vida, pues lo de antes. Y esto pues está teniendo más éxito que lo otro. El fenómeno espírita actualmente no es que esté de capa caída, prácticamente ha desaparecido. Existe, pero en un tanto por ciento muy pequeño. Y tiene un cierto componente que ya no es realmente lo que lo hace útil. Existe un poco más de fanatismo en ese sentido, y se siguen usando técnicas que ahora ya se sabe que no son correctas. En alguno de mis vídeos, hablando de otra cosa, parecida, pero de otra cosa, dije, hay que dejar en paz a los muertos. El fenómeno espírita quiere contactar con los muertos, no es el sistema este. Para demostrar que existe el alma habrá otros sistemas, están habiendo investigaciones de muchas clases, pero a los que están muertos, a cualquiera de nosotros cuando nos muramos, queremos que nos dejen en paz y que nos dejen seguir nuestro propio camino ahí. Cada vez que se llama a un muerto, por la razón que sea, lo que se hace es atarlo a la tierra, mantenerlo aquí. Por lo tanto, no se le deja seguir su camino hacia la luz, etc. Por lo tanto, no es correcto el hacer ningún tipo de sesión
espírita, o le llames como le llames, en las cuales se hace bajar o se intenta conectar y mantener contacto con alguien que ya no está vivo físicamente. Está vivo, claro, que quede claro que lo llamamos muertos, pero es porque forma parte del lenguaje que usamos, pero en realidad la persona nunca muere. Lo que muere es su cuerpo físico, eso es otra historia, pero ese ser sigue vivo en otro sitio. Vale, pues dejarlos en paz. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿es bueno el movimiento espírita? Yo no diré que es malo, pero de verdad, déjate en paz. A las personas que se han ido, se ha terminado su vida aquí, dejadlas en paz. Dedicaos a otra cosa, ¿vale? Nada de conectar con ellos, de querer hablar con ellos, porque entonces, insisto, les estáis haciendo daño. Estáis molestando y haciendo daño. Es como si tú, ahora que estás, por ejemplo, en tu casa, alguien te atara para que no fueras a trabajar. Por mucho que a ti te guste no trabajar porque estás bien en casa, sabes que tienes que ir a trabajar para ganarte la vida, etc. Si alguien te ata y no te deja ir, te está haciendo un daño, te está causando daño. Pues algo parecido, cuando alguien se va de este mundo, es para no estar aquí, ya se ha terminado su vida aquí. Hay que dejarlos en paz, ¿vale? Por eso yo no recomiendo a nadie meterse en el movimiento espírita. Mira que hay de sistemas, filosofías y sistemas de todas clases que sirven para conectar con el otro mundo, pero no de esa manera. No con eso, no atando a los que están aquí, a los que ya están ahí, ¿vale? Bueno, como siempre, dejo más preguntas abiertas seguramente que respuestas, pero al menos doy una visión que ayuda a clarificar qué es lo que pasa con esto. Si tenéis dudas, que para eso están los comentarios, preguntad y nos vemos en el siguiente vídeo.